empezar con Friedrich Nietzsche. Ustedes han visto Hegel. Hay que pensar que Hegel muere en 1831. Quiere decir que Hegel, habiendo nacido en 1770, quiere decir fin del siglo XVIII, Hegel muere en 1831 y Nietzsche nace en 1844. Hegel muere en 1831, pocos años después nace Nietzsche y muere Nietzsche en 1900. Nietzsche es como un filósofo bisagra, es un filósofo que marca un cambio de era. Está marcando el fin de la Edad Moderna y está anunciando lo que luego se va a denominar posmodernidad. Si prefieren no nombrarlo como posmodernidad, porque es un término que tiene una carga ideológica complicada, sí podríamos decir que anuncia, presagia el pensamiento del siglo XX. Algunos serán llamados posmodernos, otros los hemos denominado contemporáneos. También es como el que presagia lo que vendrá después de esa posmodernidad. Quiere decir que Nietzsche resulta fundamental para comprender y para ver que hay una articulación de eras. Con él se termina una era, al mismo tiempo él anuncia un nuevo paradigma, que es el que, aunque no lo tengamos tan claro, en algún punto es el que vivimos hoy, o también el que hemos vivido hace 10 años, y más también, ¿no? Pero estoy pensando que quizás ustedes son muy jóvenes y si les digo 20 años atrás ya no lo pueden sentir tampoco. Pero van a notar cómo de a poco nos vamos acercando a un pensamiento y a un modo de pensar que ya resuena como familiar, ya empieza a ser más cercano. Incluso muchas cuestiones que va a marcar Nietzsche, no solo que las van a marcar y las van a retomar muchos filósofos y pensadores del siglo XX, sino que casi son nuestras, porque son de época. Así que es fundamental para entender entonces el final y el comienzo de una nueva etapa en el pensamiento occidental. De Nietzsche hay muchas lecturas, hay muchas interpretaciones, no es un curso de Nietzsche, así que no le podemos dar lugar a todas las lecturas. Vamos a tomar una. Claro que si alguno de ustedes ha leído más de Nietzsche, probablemente no esté de acuerdo a lo mejor, pero es que elijo una línea, conozco que hay otras. Nietzsche siempre es Nietzsche, pero es verdad que tiene muchos lectores, y lectores de veredas opuestas también. Vamos a tomar una línea, no invalida las demás, de ninguna manera. Entiendo si alguno tiene otro tipo de lectura nietzscheana. Nietzsche, 11 años antes de morir, estuvo internado con un brote, una crisis mental tuvo. Así que la tuvo 11 años antes de morir, así que los textos cercanos a esa época de crisis mental, se nota en la escritura cierto desorden. Sin embargo, la inteligencia atraviesa ese desorden. Lo atinado de su pensamiento, lo tenaz en seguir unas líneas de pensamiento, en lo que se expresa es en el modo escritura, que es por momentos verdaderamente es un poco enloquecedor. Por eso es también difícil poner orden en los escritos nietzscheanos. Él, por eso es denominado por Fink, Eugene Fink, lo denomina el filósofo de las contradicciones. ¿Por qué lo denomina el filósofo de las contradicciones?
porque Nietzsche se contradice y dice que se contradice. Pero no es un error o una desprolijidad de su pensamiento, es una decisión que encarna en su pensamiento. Por eso, además, si han leído algo, sabrán que el pensamiento de Nietzsche fue utilizado para el nazismo, ha sido recortado también. Hay escritos que han sido casi recortados y adaptados al nazismo. Luego se encontraron otros escritos donde se nota que la complejidad es mayor, pero algunas de sus apreciaciones no resulta extraño que el nazismo las haya usado para legitimar una posición, ¿no? Lo que dice Fink es que si bien Nietzsche es el filósofo de las contradicciones, que la clave es no perderse detrás de esas máscaras, como si Nietzsche fuera un filósofo con varias máscaras. Se le saca una, hay otra, se le saca otra. El problema es que el que lee no se pierda entre medio de esas máscaras. Dice Nietzsche en otra obra de él, no la vamos a ver, pero Ecce Homo, dice: ciencia, arte y filosofía se dan tan mezclados en mí que en todo caso pariré centauros. Fíjense, ciencia, arte y filosofía se dan tan mezclados en mí que en todo caso pariré centauros. Los centauros es esto que escribe él, estos textos que en sus escritos se van mezclando lo biográfico con lo filosófico y con lo literario, porque Nietzsche tiene una hermosa escritura muy distante a una escritura filosóficamente ortodoxa como la de Kant. Por eso algunos estudiosos, quizás de otras épocas, no lo han considerado filósofo, porque han considerado que esto era más parecido a la literatura y que era muy complicado de interpretar, porque en la interpretación no hay rigurosidad. Entonces es un filósofo que tuvo una época, de hecho en nuestra facultad durante muchísimos años no se estudió en la carrera. Se incorpora en la Argentina con la democracia a Nietzsche en la carrera, pero en los años de dictadura Nietzsche no se dicta. Así que resulta muy interesante porque viene a traer otra voz a los autores que venimos viendo. Es otra voz muy visitada y a cualquier estudiante de artes y de letras lo deslumbra, lo fascina y lo seduce seguramente, porque es un pensamiento muy seductor, más que nada porque es muy desobediente y entonces resulta muy simpático por lo desafiante, por lo provocador. Así que es muy probable que les guste Nietzsche mucho. Nietzsche, a diferencia de Kant, de la escritura kantiana, utiliza aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es una sentencia breve, afirmación rotunda, pero breve. El problema es que, como es breve y suele ser un enunciado afirmativo, se presenta como verdad revelada. La verdad revelada es la que no precisa ninguna demostración. Entonces se presenta y no se explica. Eso atenta contra cualquier despliegue filosófico tradicional. Por cualquier argumentación filosófica pide despliegue racional, pide cierta legitimación, una argumentación que justifique, que fundamente lo que se acaba de enunciar. Nietzsche la enuncia y no siempre la retoma para hacer una argumentación racional o un fundamento de aquello que acaba de afirmar. Entonces,
Muchas veces el problema, y en eso se va separando de una tradición filosófica y de escritura filosófica, que al aparecer como verdad revelada, hermosa, como la que acabo de leer, en todo caso pariré centauros, imagínense frente a la escritura de Kant, es casi poesía, es demasiado literaria para una mentalidad rigurosa, filosóficamente rigurosa. Entonces, está por su escritura conspirando contra todo lo que se entiende como filosofía. Nietzsche fue discípulo de Schopenhauer y de Schopenhauer toma el nihilismo. Vamos a escribirlo. El nihilismo, nihil es nada. De Schopenhauer toma el nihilismo. La gran diferencia es que su maestro, Schopenhauer, va a ser un nihilista más bien pesimista. Fíjense qué paradójico o qué contradictorio suena que yo les diga que Nietzsche es un nihilista optimista. Porque quien no cree en nada parece que va de suyo que va a ser pesimista. Pero Nietzsche toma de Schopenhauer el nihilismo, pero lo lee, lo encarna de modo optimista, de modo tal que se transforma en un filósofo vitalista. Un nihilismo optimista es vitalista. Después lo vamos a retomar eso. Toma entonces de Schopenhauer el nihilismo y un concepto central toma también, que es el concepto de voluntad. Un concepto schopenhaueriano y que Nietzsche luego le va a dar otra forma, pero de ahí abreva. Es anticristiano, es antimetafísico, es antimístico y entre otras cosas admirador de Wagner, durante un tiempo fascinado por la obra wagneriana y luego se distancia, se separa, se pelean desde lo teórico y se pelean también desde lo emocional, desde lo personal. Así que hay una distancia y una crítica en algún momento de la producción. Cuando decía que Nietzsche se contradice y dice que se contradice, falta explicar por qué hace esto. Porque lo que dice Nietzsche es que la realidad es rebelde y es caótica. Como la realidad es rebelde y es caótica, la única manera de dominar la realidad con el pensamiento es a través de la contradicción. Porque si tenés un material rebelde, es rebelde y es caótico, se resiste a un solo sentido. Por lo tanto, ¿cómo hago para aprehender esa realidad con el pensamiento si no es a través de la contradicción? Noten, ustedes que han visto Hegel, parece la antítesis de Hegel. En Hegel hay una realidad orgánica que va manifestando su sentido. Acá está la postulación de una realidad rebelde y caótica, por lo tanto, si es caótica, el sentido va a estar muy complicado. Por eso se considera un pensador de la contradicción o un filósofo de la contradicción. Nosotros vamos a ver en especial un texto de Juventud. No vamos a tener problema con el desorden, es un texto muy ordenado, del que después Nietzsche se arrepintió en algunos casos, pero es un texto canónico para un primer curso de estética. Es un texto canónico de 1871 que despliega una metafísica del artista
una idea de la salvación por el arte y a través del arte, en la que Nietzsche toma a los griegos como espejo. Nietzsche era un filólogo, así que Nietzsche era un gran estudioso de la antigüedad griega. Nietzsche ve en la antigüedad griega una imagen de lo que debería ser el presente, o mejor, Nietzsche ve en la antigüedad griega lo que deberíamos haber aprendido, pero que hemos olvidado. Nietzsche se pregunta, básicamente por el paradigma de lo clásico que nos llega. ¿Cuál es un paradigma? ¿Qué propiedades, qué características tiene un paradigma clásico griego? Así, sin saber demasiado, ¿qué dirían ustedes? Si ustedes piensan en la escultura griega, ¿qué es lo que primero sabemos, conocemos, como un ABC? Yo enumeré algunas. Si estuviéramos en vivo, lo haríamos en ida y vuelta y yo les estaría preguntando y lo iría anotando. Como estoy en instancia media, hay una mediación temporal, lo pongo yo, pero ustedes vayan pensándolo, hasta que es probable que me olvide de alguna, pero las que anoté como paradigma típico de la grecidad son la proporción, la simetría, la jovialidad, después voy a hablar de la jovialidad, la racionalidad, ya lo vimos por Kant, y la proporción, la simetría, tiene que ver con el equilibrio, pero también tiene que ver con cierta mesura, porque es aquello que no se desborda, que está como en la cantidad exacta y en la proporción perfecta. Por eso hay armonía en las piezas. Revela cierto optimismo, porque hay una confianza en la racionalidad. Así que hay cierto optimismo griego que se suele ligar a la jovialidad griega. Por eso aparece la vitalidad y la plenitud asociados a estos conceptos. Ahora bien, estos conceptos, esta idea de grecidad, ¿de dónde nos viene? ¿Cómo es que hay casi un consenso y estamos casi todos de acuerdo y hay como un ABC del arte griego? Este tipo de consideraciones tienen su origen en el clasicismo de Winckelmann. Winckelmann, por lo menos, vamos a ponerlo acá. En el clasicismo de Winckelmann y también en el de Schiller. Es la idea de que los griegos pudieron producir obras bellas porque ellos mismos eran bellos, porque ellos mismos eran serenos y armoniosos. ¿La serenidad la puse? No, pero es importante, van apareciendo más. La serenidad. Y otra también, otra característica, la templanza. Si recuerdan a Aristóteles y si vieron algo del justo medio, esa tiene que ver con cierta moderación. Vamos a poner templanza, podríamos agregar moderación. Por lo tanto, esta serie de características o rasgos que les adjudicamos a los griegos y a la antigüedad clásica, tienen también una herencia hegeliana. Si recuerdan lo que dice Hegel del segundo momento del arte clásico, verán que hay una preferencia por la escultura griega en Hegel. Esta imagen de grecidad también tuvo un papel importante durante el cristianismo. Nosotros vemos a los griegos de esta manera por obra de Hegel, de Winckelmann, de Schiller, pero también por el cristianismo, porque fue el cristianismo el que fijó la antigüedad en estos rasgos clásicos. Ahora fíjense
que Nietzsche va a retomar esto para cuestionarlo. Algo que es absolutamente inamovible para el ambiente académico en el que él se está moviendo. Y él lo que se pregunta es, si los griegos eran tan racionales, tan mesurados, tan equilibrados, serenos, ¿por qué escribieron las mejores tragedias? ¿Cómo es que un pueblo tan mesurado, equilibrado y armónico tenía un conocimiento tan cabal del sufrimiento y del dolor? Porque acordemos en que las tragedias griegas lo que menos tienen es todos estos elementos. Tienen que haber sabido mucho del dolor y del sufrimiento para escribir esas tragedias. Pero si sabían tanto del sufrimiento, qué raro que les adjudiquemos estas características. Justamente ahí no habría mucho optimismo ni mucha serenidad. Entonces, lo que va a hacer Nietzsche a partir de esto es echar por tierra el concepto de grecidad. Quiere decir que esto lo va a echar por tierra. Es la manera más delicada que tengo de decirlo, ¿sí? Lo va a negar. Podría ser así, pero lo preciso para decirles otras cosas y no quiero que quede tachado. Pero está para tacharlo. Está diciendo todo lo que dijo Schiller, Winckelmann, el cristianismo. No es así. Y él sabe, porque él es filólogo. Él ha estudiado a los griegos. El alma helénica, dice, el alma helénica, tradicionalmente ligada a la mesura y a lo apolíneo, y ahora aprovecho y voy, por eso lo precisaba, esto, denominado rasgos de la grecidad, ya se puede asociar a este término al que le vamos a dedicar un rato hoy, que es lo apolíneo. Hecha por ti, decía, el alma helénica tradicionalmente ligada a la mesura y al lo apolíneo, no es medularmente apolínea, dice Nietzsche, es trágica. Y lo trágico nace de la alianza conflictiva, una alianza pero con conflicto, entre lo que va a denominar lo apolíneo y lo dionisíaco, dos principios vitales. Lo dejamos planteado, todavía no vamos ahí. Nietzsche consideró justamente que el pueblo griego estaba dotado de un talento particular para la sabiduría del sufrimiento. Por eso, en esta obra, en el nacimiento de la tragedia, el arte es considerado la tarea suprema, la actividad propiamente metafísica de esta vida. Está muy valorado. Unos elementos nada más sobre este término que es un poco conflictivo. Porque un traductor, que es Pascual, dice que la jovialidad no quiere asociarla a la juventud, que no debería ser asociada a la juventud, sino que debería ser asociada a una relación no desgarrada con el mundo. ¿Qué quiere decir no desgarrada? Quiere decir que tiene que estar asociada a una idea de mundo no escindido, sino de mundo armónico. Es decir, muy distante de cualquier contradicción, muy distante de cualquier división, que hay que asociarla con una eticidad sin conflictos, algo que no tiene conflicto, algo que está en armonía. Así tendría sentido también y dialogaría mejor con el resto de los rasgos. A una serenidad, la jovialidad sería una serenidad
como ausencia de conflictos. Esto es importante porque si Nietzsche está pensando que la realidad es caótica y es rebelde, bueno, la jovialidad tiene que ver con no con la juventud, sino con un estado de serenidad como ausencia de conflictos. Es diferente, ¿sí? Es importante también porque si ustedes han leído Nietzsche, verán que hay un texto nietzscheano que es la ciencia jovial, algunos traducen la galla ciencia, que tiene que ver con la jovialidad, pero no es por juventud y alegría, ¿sí? Que alguien le dice, ay, estás muy jovial, como si estuviera muy alegre, como muy juvenil. No tiene ese término en alemán, la traducción, está apuntando a otra cosa que no tiene que ver con la juventud, ¿sí? Tiene que ver con la consideración de un mundo sin conflictos, no escindido. Así que tiene más sentido con el resto de los rasgos. Bueno, en principio esa aclaración quería hacer. Y después otra cuestión que quería marcarles. Y es que, siendo así, lo que está haciendo Nietzsche es ligando, es decir, haciendo un nexo entre Grecia y el pesimismo. Esto sería lo contrario de la grecidad. Fíjense, ligar, quizás a nosotros ahora no nos escandaliza tanto, pero ¿qué digo? Somos posnietzscheanos. Pero hay que instalarse en esa época. Esto era ir en contra, era un escándalo académico esto. Porque no era algo que se dudaba, de la grecidad no se dudaba. Entonces esto era un verdadero escándalo que a Nietzsche le cuesta su cargo en la universidad. Porque cuando sale su libro y sale su posición y se conoce su posición, no se anotan los alumnos en su curso en el semestre siguiente. Se queda solo, porque se queda desautorizado, criticado. Así que intenten cobrar dimensión de lo que es decir que Grecia está más asociada al pesimismo que al optimismo. El griego, dice Nietzsche, es pesimista y es vital. Y uno dice, qué raro, si es pesimista, ¿cómo es que es vital? Bueno, está en relación con la posición que va a coincidir con su maestro Schopenhauer, pero se va a distanciar. Porque la vitalidad está ligada al optimismo. Fíjense como que es pesimista y es vital. Es que la pregunta que se hace Nietzsche ¿es el pesimismo necesariamente signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados? Fíjense la pregunta. Está preguntando si verdaderamente el pesimismo es signo de declive. Si verdaderamente el pesimismo está de verdad asociado al fracaso. Nietzsche se pregunta si siempre el pesimismo es sinónimo de decadencia. ¿Siempre es sinónimo de decadencia el pesimismo? Entre paréntesis, interesante plantearlo en siglo XXI, esta pregunta, cuando nos vemos compelidos a la felicidad. Es interesante pensarlo en esta época, dominados por una especie de filosofía o una espiritualidad, veo que la llaman, afirmativa, que la idea es siempre decir sí, la idea es configurar el deseo, ir adelante porque todo se puede. Cuando se habla de gente tóxica o como si fuera una exigencia ser feliz a toda costa, hay una nueva exigencia, un nuevo mandato que es disfrutar. Hay que disfrutar, todo el tiempo hay que disfrutar. Como si uno no pasa un minuto y no ha disfrutado hasta de lo que le da pesar, hasta aparece una culpa como no ha cumplido con el mandato de época, que es ser feliz, disfrutar, decir que sí, nunca decir que no. Entonces, esto
esto que nos empaña o nos ayuda, ustedes sabrán si ayuda o empaña los días, o es un optimismo ultranza que niega que en la vida hay cosas que no son tan lindas, pero que la vida es así, ¿no? Contradictoria quizás. Entonces, sería interesante, esto entre paréntesis, porque esto lo digo yo, obvio que Nietzsche no lo vivió ni lo va a decir, pero es muy interesante formularlo también en nuestra época esto, porque la pregunta es si siempre el pesimismo hay que asociarlo al fracaso y a la decadencia y a la ruina y a ser débil. Eso es interesante. ¿Siempre el pesimismo está asociado a la debilidad? Imagínense que va a decir que no, ¿no? Los griegos, dice Nietzsche, eran pesimistas y eran vitales. Ya está yendo en contra del aparato grecidal, ¿no? Los griegos eran pesimistas y eran vitales. En Grecia, dice Nietzsche, el pesimismo estaba asociado a la plenitud, a la jovialidad, a la vitalidad. Es que hay un pesimismo, dice Nietzsche, de la fortaleza. Hay un pesimismo de la fortaleza. Es una predilección por las cosas duras, las cosas horrendas incluso, las cosas malvadas. Un anhelo de lo terrible. ¿Para qué? ¿Por qué hay un anhelo de lo terrible en los griegos? Para poner a prueba la fuerza. Fíjense que es la antítesis de lo que en la modernidad se propone, cómo la modernidad lee el pesimismo. Porque ese pesimismo está incluso asociado a la falta de vitalidad. El pesimismo suele estar asociado también a la vejez, a la ancianidad desesperanzada. En cambio, Nietzsche está viendo que los griegos, esta es como la extrema novedad en Nietzsche, él ve que los griegos veían a las tragedias como una representación de un pasado ideal. Fíjense, a las tragedias, como una representación de un pasado ideal. Pero ideal no quiere decir mejor. Porque si quisiera decir mejor, tendríamos que pensar que hoy estaríamos en decadencia, porque aquello fue mejor, hoy no. Un pasado ideal, pero no mejor, es un pasado donde los hombres eran más fuertes. Eran hombres más fuertes porque tenían que enfrentar un destino y no se preguntaban por él. ¿En qué tragedias piensan? Cuando Nietzsche dice todo esto, ¿en qué tragedias está pensando? En las de Sófocles. Y ante la duda, ayúdense con Edipo. Al griego de la tragedia griega le cae la desgracia, cae sobre él, sin que haya necesidad de preguntarse por qué. Eso quiere decir que los personajes de Sófocles, cuando les sobreviene la desgracia, no elevan sus brazos al cielo y preguntan ¿por qué a mí? Nunca preguntan por qué a mí. No hay una pregunta, no hay autolamento. Quiere decir que hay pesimismo y frente al pesimismo y a la desgracia que les sobreviene, hay una respuesta de fortaleza. Todo lo contrario a asociar pesimismo con debilidad. El pesimismo viene y no hay lamento por esto que el destino les tenía programado, esa desgracia que se les sobreviene sin que ellos hayan hecho nada para que suceda, por lo menos nada de manera consciente y deliberada. Por el contrario, las tragedias de Eurípides
que son las que Nietzsche va a fustigar, en esas tragedias, que son las más socráticas, ya vamos viendo que se está separando de Sócrates y de Platón, en Eurípides los héroes se preguntan por qué les sucede a ellos lo que les sucede. En las tragedias de Eurípides se pregunta el héroe Euripidio, ¿por qué a mí? Quiere decir entonces que la gran diferencia acá está en este nexo, y que en todo caso ese nihilismo va a estar asociado a un vitalismo. Y fíjense que el personaje trágico, que cuando le sobreviene la desgracia no se lamenta de su destino, está en relación con la consideración de que la realidad es rebelde y es caótica. Y si es rebelde y es caótica, ¿por qué no te va a ocurrir una desgracia?